La confrontación no tardó en calentarse. Los vecinos, furiosos, la llevaron a la comisaría y la acusaron de explotar a Rafikul. Pero sin pruebas sólidas, sin mensajes, fotos o videos que lo demostraran, el caso se desmoronó en cuestión de minutos. Peor aún, en lugar de tomar en serio la denuncia, la policía se burló de Rafikul por llorar por la situación. Humillados y sin justicia, los vecinos se marcharon con las manos vacías. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otro impactante caso de la vida real, una historia que parece sacada de una película, pero que ocurrió en el mundo real. Esta vez, viajamos hasta Sile, una ciudad de Bangladesh. Y si no lo sabías, este país está lleno de historias sorprendentes que rara vez llegan a los medios internacionales. Para proteger la identidad y la reputación de los involucrados, hemos cambiado algunos nombres y ubicaciones. Así que prepárate, porque vamos a sumergirnos en esta historia de principio a fin. Empecemos. Antes de meternos de lleno en esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario, suscribirte y compartirla con tus amigos. Ahora sí, empezamos. Nuestra historia arranca en 1966, en Jagannathpur, Bangladesh, con el nacimiento de una niña preciosa. Era la menor de 3 hermanos y se llamaba Tamani. Desde pequeña, brilló con luz propia en su familia. Inteligente y dedicada, siempre fue la mejor de su clase. Gracias a su talento, consiguió una beca para estudiar en una escuela de magisterio y tras graduarse, empezó a trabajar como profesora de matemáticas en un instituto público de su ciudad natal. Mientras sus 2 hermanos mayores se casaban en los años 90 y seguían con sus propias vidas, Tamani se quedó en casa para cuidar de sus padres ya mayores. En el año 2000, su madre falleció tras una larga enfermedad, dejándola sola a los 34 años. Aún no había encontrado pareja, y su soltería empezó a ser tema de conversación entre quienes la rodeaban. Ahora bien, Tamani no era precisamente la persona más dulce y amable del mundo. Quienes la conocían la describían como alguien directa, sin filtros y con un carácter fuerte. No tenía muchos amigos, ya que su franqueza a menudo hería o intimidaba a los demás. Como profesora, era conocida por su disciplina estricta, lo que le valió el apodo de la profe feroz. Pero, a pesar de su dureza, sus alumnos solían obtener excelentes resultados, lo que la convirtió en una pieza clave en cada escuela en la que trabajó. Sin embargo, su fuerte personalidad no le facilitaba las cosas en el amor. Los hombres solían alejarse de ella, y conforme avanzaba en su carrera y aumentaba su salario, sus expectativas también subían. Cuando alguien le sugería un posible candidato, lo primero que preguntaba era, ¿en qué trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Tiene casa propia? Sus exigencias hacían que encontrar pareja fuera aún más complicado. En junio de 2009, su carrera dio un gran salto cuando fue ascendida a directora. Pero el ascenso vino con un cambio. Tenía que trasladarse de la bulliciosa Jagannathpur a un pueblo más pequeño llamado Golapganj. Empacó sus cosas, alquiló una casa y comenzó su nueva etapa. 3 años después, al ver que su estancia allí sería larga, vendió su antigua casa y compró una nueva a solo 1,5 kilómetros de la escuela. Para entonces, tenía 46 años y sus hermanos habían dejado de insistir en buscarle marido. Sus compañeros de trabajo también habían intentado ayudarla, pero ningún hombre parecía dispuesto a comprometerse con alguien de su edad. A pesar de todo, Tamani siguió adelante, centrada en su carrera y consolidando su reputación como una educadora respetada. Sin embargo, aunque su trabajo le daba estabilidad y reconocimiento, con el tiempo empezó a sentir el peso de la soledad. Quería experimentar el amor, callar los rumores que la llamaban solterona y, por fin, conocer el afecto de un hombre. Así que decidió tomar cartas en el asunto. Se metió en Facebook y se unió a un grupo de citas en línea. Fue allí donde conoció a Tambir, un hombre de 45 años de Sile que se presentaba como un viudo sin hijos y agente de seguros. Comenzaron a chatear y, tras un par de meses, intercambiaron números de teléfono. Pronto pasaron a mensajes de texto y videollamadas ocasionales. Pero fue Tamani quien insistió en que se vieran en persona. Incluso se ofreció a comprarle el billete de avión. En diciembre de 2016, Tambir finalmente voló a Golapganj, con todos los gastos pagados por Tamani. Se vieron en persona por primera vez y, después de solo 1 hora juntos, decidieron que ya eran oficialmente pareja.
Tanvir se quedó 2 días antes de regresar a casa, y desde entonces, su relación siguió a distancia, con los mensajes de texto como principal forma de comunicación. Pero había algo raro. Cada vez que Tamani le pedía hacer una videollamada, Tanvir siempre tenía una excusa para evitarla. Aún así, la relación continuó. Con el tiempo, Tanvir comenzó a pedirle dinero, para pagar deudas, para un accidente de coche, para una pierna lesionada, para un portátil robado, siempre había una emergencia. Y Tamani, completamente enamorada, no dudaba en ayudarlo. Creía que su boda estaba a la vuelta de la esquina y que esto era simplemente parte de una relación de pareja. Para colmo, Tanvir tenía un don para las palabras. Le enviaba poemas románticos por mensaje de texto, y cada uno derretía el corazón de Tamani. Cada vez que recibía uno, sentía que su amor por él crecía aún más. Pero mientras Tanvir seguía siendo un amor lejano y misterioso, había otro hombre que estaba cada vez más presente en la vida de Tamani, un joven de 24 años llamado Rafikul. A diferencia de Tanvir, él no era alguien a quien solo veía en una pantalla. Su conexión comenzó de forma casual. Rafikul solía acompañar a su hermano menor, quien era estudiante en la escuela de Tamani. Primero fueron simples saludos en la puerta de la escuela, a veces seguidos de alguna regañina por quedarse demasiado tiempo ahí parado. Pero con el tiempo, Rafikul empezó a aparecer en reuniones de padres y profesores, e incluso ayudaba a su hermano a recoger las notas. Resultó que no vivían tan lejos. Sus casas estaban separadas solo por unas cuantas parcelas de tierra de cultivo. Y aunque entre ellos no había nada romántico, la presencia constante de Rafikul contrastaba con la lejanía y el misterio de Tanvir. Déjame contarte un poco más sobre Rafikul. Era el mayor de 2 hermanos y había crecido con su madre soltera, quien tenía un pequeño puesto de comida frente a su casa. En 2011, tras graduarse del instituto, soñaba con ser futbolista profesional. Le apasionaban los deportes, aunque, siendo sinceros, no tenía mucho talento. En un momento, incluso intentó el boxeo para ganar algo de dinero, pero cuando su madre se enteró, le dio una gran reprimenda y lo obligó a dejarlo. En 2013, ella lo convenció de estudiar informática en Jagannathpur. Rafikul lo intentó, pero después de 3 semestres, abandonó la carrera. Simplemente no era lo suyo. Así que volvió a casa, sin trabajo, ayudando a su madre en el puesto de comida y participando en torneos locales de fútbol de vez en cuando. Para enero de 2017, Rafikul tenía un nuevo objetivo. Quería ser profesor de deportes en la escuela de su hermano menor, la misma donde trabajaba Tamani. Le suplicó que le diera una oportunidad, pero ella fue clara, las reglas eran estrictas. Para ser profesor, debía aprobar el examen nacional o ser nombrado por el gobierno. Es cierto que la escuela no tenía un profesor de deportes como tal, otros maestros hombres se encargaban de cubrir esa área, pero aún así, ella no podía hacer excepciones, por más que él insistiera. Ni siquiera cuando le dijo que aceptaría un salario bajo. Ahora, volvamos a la relación de Tamani con su amor a distancia. Después de 4 meses de noviazgo, Tanvir desapareció de repente. Su teléfono dejó de funcionar justo un día después de haberle pedido a Tamani una gran suma de dinero para una supuesta cirugía de pierna tras un accidente. Fue entonces cuando Tamani empezó a sospechar que la habían estafado. Desesperada, pidió ayuda a Rafikul. Él, que tenía conocimientos de informática, se puso a investigar en internet y encontró una cuenta de Facebook vinculada a Tanvir. Para sorpresa de Tamani, había fotos de Tanvir con otro hombre. Rafikul intentó contactar con la cuenta, pero pasaron días antes de recibir una respuesta. Finalmente, consiguió pistas sobre el paradero de Tanvir. En abril de 2017, Tamani y Rafikul viajaron a Sile. Anduvieron por un mercado tradicional en las afueras de la ciudad, mostrando a los lugareños una foto de Tanvir. Finalmente, lo encontraron manejando una tienda de ropa, con una mujer a su lado que resultó ser su esposa. Furiosa, Tamani se enfrentó a él delante de todos. La situación se volvió un escándalo público hasta que los transeúntes intervinieron. Tanvir negó conocerla, lo que solo la enfureció más. Ella le gritó que le devolviera todo el dinero que le había enviado. Fueron a la comisaría más cercana, pero las autoridades se negaron a aceptar su denuncia. No solo su identificación era de otra región, sino que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas. Muchos de sus mensajes de texto mostraban que ella había enviado el dinero voluntariamente e incluso había escrito cosas como: «Úsalo. No me importa si no puedes devolvérmelo».
Con el corazón roto y humillada, Tamani y Rafikul regresaron a Golapgang. La traición la golpeó con fuerza. Empezó a creer que el amor era imposible para ella. Durante este tiempo, Rafikul estuvo ahí para apoyarla. La escuchaba, le ofrecía consuelo y se convirtió en su roca. En el fondo, Rafikul esperaba que su amabilidad pudiera convencerla algún día de que le dejara trabajar en la escuela como profesor de deportes. A finales de mayo de 2017, durante el receso de promoción de la clase, sucedió algo inesperado. Tamani empezó a ver a Rafikul con otros ojos. Su apoyo y atención constantes empezaron a parecerle algo más que amabilidad. Se dio cuenta de que le había tomado cariño y, por primera vez en mucho tiempo, su vida volvió a parecerle emocionante. No solo eso, sino que decidió hacer realidad su sueño. Le ofreció un puesto como profesor de deportes en su escuela, e incluso accedió a cubrir personalmente su salario. Les dijo a los otros profesores, pueden incluirlo como personal honorario para cubrir el vacío en el equipo docente. Rafikul estaba encantado. En junio de 2017, comenzó oficialmente a enseñar educación física en la escuela, lo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Pensando que Rafikul sentía algo por ella, Tamani lo invitaba a menudo a su casa por las tardes, pidiéndole ayuda con las clases de informática y edición. Al principio, Rafikul aceptaba y acudía con regularidad. Pero con el tiempo, empezó a poner excusas, diciendo que estaba demasiado cansado o que tenía un partido de fútbol sala. ¿La verdadera razón? Tenía una novia llamada Sumaiya, a la que no le gustaba la idea de que pasara tanto tiempo en casa de la directora soltera. Una noche de agosto de 2017, Tamani insistió en que Rafikul fuera a su casa y él aceptó de mala gana. Pero durante la visita, sucedió algo inesperado. Tamani cruzó la línea e intentó tocarlo, lo que enfureció a Rafikul. Él se apartó, y su ira llegó a tal punto que casi la golpea. Al ver su reacción, ella retrocedió y dijo con frialdad, «Está bien. Vete a casa. Y no te molestes en venir a enseñar mañana. Das más problemas de los que vales». Rafikul salió furioso, se subió a su moto y se dirigió a casa. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en perder su trabajo. Los deportes eran su pasión, pero su sueño de convertirse en atleta ya había fracasado. Su breve intento de trabajar en el campo de la informática tampoco había ido bien. Ahora, ese trabajo de profesor, lo único que le ayudaba a mantener a su familia, también se le estaba escapando. Al día siguiente, decidió ir a la escuela de todos modos, llevando a su hermano menor y reuniendo el valor para disculparse con la señora Tamani. Tuvieron una larga conversación en su oficina y, finalmente, ella le permitió conservar su puesto. Pero había un precio que pagar. A partir de ese día, Rafikul se vio obligado a satisfacer sus deseos personales siempre que ella lo exigiera. Este acuerdo duró 3 meses. Durante ese tiempo, Tamani incluso le ordenó que rompiera con Sumaiya, alegando que no quería que tuviera contacto con nadie más. Rafikul se negó, diciendo que realmente amaba a Sumaiya, pero sus protestas no le importaron. Ella dejó claro que no tenía más remedio que cumplir con sus exigencias. Rafikul, dividido entre sus principios y su necesidad de conservar el trabajo, sufrió en silencio. El peso de todo lo que estaba viviendo se volvió insoportable. Finalmente, Rafikul no pudo más y se lo contó todo a su madre. Entre lágrimas, le confesó la vergüenza, la presión y los sacrificios que estaba haciendo solo para mantener a su familia. Indignada, su madre decidió no quedarse de brazos cruzados. Fue directo a los líderes de la comunidad y les contó lo sucedido. La noticia corrió rápido, y el 6 de octubre de 2017, un grupo de vecinos se presentó en la casa de Tamani exigiendo explicaciones. La confrontación no tardó en calentarse. Los vecinos, furiosos, la llevaron a la comisaría y la acusaron de explotar a Rafikul. Pero sin pruebas sólidas, sin mensajes, fotos o videos que lo demostraran, el caso se desmoronó en cuestión de minutos. Peor aún, en lugar de tomar en serio la denuncia, la policía se burló de Rafikul por llorar por la situación. Humillados y sin justicia, los vecinos se marcharon con las manos vacías. Pero la historia no terminó ahí. Días después, la tensión en el vecindario subió de nivel. Algunos residentes comenzaron a desquitarse con Tamani de otra manera. En las noches, su casa era blanco de ataques. Piedras rompían sus ventanas, las paredes eran golpeadas con fuerza, y el ambiente se volvió demasiado hostil para ignorarlo.
Acorralada y sin opciones, decidió vender su casa y marcharse de la zona. Rafikul, por su parte, dejó su puesto como profesor y volvió a lo de siempre, ayudar a su madre en el puesto de comida. Poco a poco intentó reconstruir su vida. Retomó su relación con Sumaya y encontró algo de paz en los torneos de fútbol locales, tratando de dejar atrás todo lo ocurrido. Pero la historia aún no había terminado. Un mes después, en noviembre de 2017, Tamani apareció en Sile. Había logrado conseguir un traslado después del escándalo en su antigua ciudad. Antes de instalarse, tuvo que presentarse ante una audiencia profesional, pero al no haber pruebas contundentes en su contra, no fue despedida. Aún así, el incidente la dejó marcada. Se sentía traicionada, humillada y llena de resentimiento. Y en medio de esa tormenta de emociones, un viejo fantasma volvió a su mente: Tanvir. El 19 de noviembre de 2017, lo encontró en el mercado, atendiendo su pequeño puesto de ropa. En cuanto la vio, Tanvir se puso tenso y trató de echarla de inmediato. «No quiero problemas. Vete». Pero Tamani sonrió con frialdad. «Tranquilo, solo quiero echar un vistazo. Tal vez encuentre algo para mis alumnos». Su tono era relajado, como si nada hubiera pasado. Como su esposa no estaba presente en ese momento, Tanvir, a regañadientes, la dejó quedarse. Pasaron unos minutos. Tanvir atendía a otros clientes, sin prestarle demasiada atención. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Aprovechando un descuido, Tamani sacó un cuchillo y lo atacó. Lo apuñaló varias veces antes de que otros vendedores reaccionaran y la inmovilizaran. Tanvir fue llevado de urgencia al hospital, pero no logró sobrevivir. Cuando la policía interrogó a Tamani, ella se negó a dar explicaciones. Sin embargo, con su familia sí habló. Entre lágrimas y rabia, confesó la frustración que había acumulado todos esos años. Dijo que había intentado denunciar a Tanvir desde el principio, que había mostrado pruebas de las enormes sumas de dinero que le envió, pero que nadie la tomó en serio. Las autoridades se rieron de ella, la llamaron loca, la ignoraron. Ahora, con su muerte, todo había cambiado. La investigación reveló que Tanvir no solo la había estafado a ella, sino que era un estafador en serie. Había engañado a al menos otras 2 mujeres con la misma táctica, robándoles más de $65,000 en total. Y lo peor de todo, las denuncias de estas mujeres también habían sido ignoradas. Con el tiempo, empezaron a surgir sospechas sobre Rafia, la esposa de Tanvir. Algunos especulaban que podría haber sido cómplice de sus estafas, e incluso la familia de Tamani la señaló, acusándola de haberse beneficiado del dinero robado. Rafia, sin embargo, negó todo. Dijo que nunca supo nada de las actividades de su marido y que, de haberlo sabido, jamás lo habría permitido. Tras una investigación, su versión fue corroborada y finalmente quedó libre de cualquier implicación. El 22 de marzo de 2018, llegó el día del veredicto. Después de meses de juicio, el jurado tomó su decisión. A sus 52 años, la señora Tamani fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 30 años de prisión. Según la sentencia, podría optar a la libertad condicional después de cumplir al menos 15 años tras las rejas. Por su parte, Rafia, que al principio pensó en apelar el fallo, terminó retirándose del caso. Tal vez porque, al final del día, la verdad sobre su esposo era innegable. Cargar con el peso de sus engaños era suficiente. Seguir peleando solo alargaría la vergüenza. Así terminó la historia de la señora Tamani. De ser una educadora respetada, pasó a ser un hombre marcado por la ira, la traición y la desesperación. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?